¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que estaré compartiendo con ustedes a través de mis redes sociales y ahora lo vamos a hacer de manera un poco más formal. Bueno, quiero comentarles primero de inicio cómo vamos a estar manejando estas pequeñas cápsulas que voy a estar realizando una vez por semana. Es decir, que al mes vamos a tener entre 4 o 5 cápsulas, una vez a la semana, reitero, esto con la finalidad de poder tocar diversos puntos de la psicología forense de manera informativa, de manera clara, de manera dinámica. Todo esto lo voy a compartir a través de nuestras redes sociales que ya conocemos y que me han venido siguiendo de manera constante, que agradezco infinitamente. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy en esta pequeña cápsula acerca de las falsas memorias en los juicios. Y creo que es un tema que a todos nosotros nos ha venido a transformar la visión que teníamos de la credibilidad de testimonio. Entonces vamos a platicar un poco acerca de qué es una falsa memoria, cómo podemos identificarlas, cómo podemos evitarlas también dentro de los juicios y la relevancia e importancia que tienen en el aspecto jurídico, en la participación de la psicología forense. Y bueno, vamos a empezar primero entendiendo que una falsa memoria es aquella modificación, aquella distorsión que se genera a través de los recuerdos. Voy a explicar primero esta parte para que nos vaya quedando un poco clara. Bien, la memoria es un proceso que debemos entender como reconstructivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos, cada vez a que intentemos recordar cualquier situación, lo vamos a reconstruir. Por eso la memoria no es un proceso exacto, no es un proceso en donde nosotros pongamos play al recuerdo y el recuerdo se reproduzca 5, 7, 9 veces de la misma manera, como si viéramos una película. No, la memoria no funciona de esa forma. Entonces nosotros cada vez que queremos acceder a un recuerdo lo vamos a reconstruir. Por eso cada vez que nosotros damos una versión de una información que hemos vivido, que hemos experimentado, de algún recuerdo, lo vamos a dar de manera distinta. Por lo tanto, nuestros recuerdos no van a ser iguales nunca, aunque los hayamos vivenciado, aunque nosotros seamos los dueños de ese recuerdo. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que algunos abogados les dicen, bueno, es que en la declaración A dijo esta información y en la declaración B ya fue totalmente distinta. Pues claro, eso es normal, siempre y cuando la modificación del recuerdo no sea de raíz, no se cambie el hecho central, pero sí se pueden omitir ciertas cuestiones periféricas, ciertos detalles superficiales. Eso es totalmente normal y natural dentro de la memoria. Al ser este proceso reconstructivo, pues nosotros vamos a poder cambiar ciertas y tener ciertas variaciones de nuestro propio recuerdo. Y bueno, dentro de esas variaciones vamos a encontrar los falsos recuerdos o las falsas memorias, que como les comentaba, son estas pequeñas distorsiones, son estas pequeñas confabulaciones, estos pequeños cambios que va a tener la memoria. Y hay falsos recuerdos pequeñitos, ¿no? Que nuestro recuerdo total es verdadero, sin embargo, una parte de ese recuerdo no es real. Se dio a través de la contaminación de ambientes externos, de las veces que le conté el recuerdo a diferentes personas y cada una contribuyó con información, etcétera. Pongo un ejemplo. Imaginemos que nosotros le vamos a contar a un amigo que estuvo en nuestra boda nuestra experiencia en este recuerdo. Entonces le contamos lo que estuvimos viendo en la boda y él me dice, ¿te acuerdas cómo fulanito se te acercó y empezaron a cantar? Tú no tenías presente ese recuerdo, a lo mejor ni siquiera lo recordabas, no lo registraste, pero automáticamente tu memoria lo adquiere. La próxima vez que cuentes tu recuerdo de tu boda va a estar integrado ese recuerdo. No era tuyo, tú no lo recordabas, alguien externo te lo dijo y ahora es tu memoria. Cada vez que tú lo cuentes ya va a venir integrado. Eso pasa exactamente igual en los procesos jurídicos. Por eso es tan importante y sobre todo en infancias que podamos hacer entrevistas, podamos tomar narrativas de testimonio que no vulneren este derecho de los niños, niñas y niños a participar, por supuesto, pero que además estén evitando sugestiones, estén evitando contaminaciones en la memoria. ¿Cómo lo vamos a evitar? Pues lo vamos a evitar
no haciendo preguntas sugestivas, sugerentes, que podamos usar un protocolo de entrevista especializada que nos permita a nosotros como peritos en psicología poder acceder al recuerdo de los niños de manera natural. Y por supuesto también de las víctimas y de cualquier testigo. Es menos probable que se contamine un recuerdo si nosotros organizamos la información de la persona con la que vamos a tomar este testimonio de manera autónoma, que ella pueda platicar libremente, que pueda hacer una narrativa libre, que nos dé la mayor cantidad de información que nosotros podamos tener, y eso nos va a permitir acercarnos a un entendimiento más puntual de su recuerdo y vamos a evitar la contaminación, ¿no? Eso estamos hablando de contaminaciones y falsos recuerdos pequeños, en donde no estamos frente a una situación de un recuerdo totalmente falso, solo recuerdos pequeñitos, modificaciones del recuerdo que se fueron presentando. Ahora bien, viene la falsa memoria a lo macro, cuando todo el recuerdo que nosotros creemos haber vivido no existió. Y este falso recuerdo específicamente no se va a dar por una contaminación externa involuntaria, por recibir preguntas sugestivas o porque la gente del Ministerio Público cambió una palabra. No, este se va a dar específicamente porque nosotros como víctimas, como testigos, vamos a dar una declaración inexistente. Y ojo, aquí voy a hacer un paréntesis muy grande. Los falsos recuerdos no son voluntarios, no son mentiras. No es que esta persona que va a dar el falso testimonio de manera voluntaria diga, quiero mentir. Y entonces, como quiero mentir, voy a contar una historia que no existió. No, no sucede así. ¿Qué pasa con el falso recuerdo? Es creado por un agente externo, es creado por una persona externa, colocado en mi memoria y entonces yo creo que lo viví. Estas memorias tan grandes falsas, estos recuerdos falsos macros, normalmente se dan en la infancia. Estos casos en donde un papá o una mamá genera un recuerdo falso en el hijo a través de la repetición, contándole una historia de manera constante y diciéndole, tú cuando tenías esta edad, tu papá hizo esto, tu mamá hizo eso, y le crean una historia. Y entonces lo llevan a una agencia de investigación y el niño cuenta esa historia como si la hubiera vivido. ¿Por qué? Porque se sembró, se colocó. Les voy a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo tuve un caso de dos pequeñitos que al momento de la valoración psicológica tenían 6 y 7 años. Ellos llegaron y me contaron que su mamá había sido muy mala con ellos. Y entonces les empiezo a preguntar acerca de estos recuerdos y me dicen que cuando él estaba bebé, así tal cual me lo dice, es que yo me acuerdo que mi mamá me venía cargando. Entonces yo le pregunté, ¿tú eras el bebé? Sí, yo era el bebé. Mi mamá me venía cargando. Entonces bajó las escaleras y dijo, bebé tonto, y me soltó por las escaleras. Yo lloré horrible, me dolió muchísimo. Él estaba totalmente convencido de que este recuerdo era suyo. Nosotros sabemos que un bebé de brazos, por supuesto, no va a tener la capacidad cognitiva de reconstruir un recuerdo en esas edades. Este es un ejemplo claro de cómo los falsos recuerdos se van gestando en las mentes de las infancias. ¿Por qué? Porque son más sugestionables. Por su edad de desarrollo, por los procesos cognitivos que están viviendo, vamos a ver este tipo de contaminaciones de manera más frecuente. Es más común poderlos encontrar en los niños. Entonces, las falsas memorias las vamos a poder detectar de diferentes maneras, ¿no? Y quiero compartirles algunas formas, porque me preguntan muchas veces, Perla, ¿cómo detecto si un recuerdo es verdadero o si un recuerdo es falso? ¿O qué prueba psicológica me recomiendas aplicar para detectar esto? Y quiero decirles que no hay una prueba psicológica, no hay un test, no hay una psicometría que nos permita detectar si un recuerdo proviene de una memoria real o proviene de una memoria falsa, porque recuerden, no lo olviden por favor, los falsos recuerdos no son mentiras, no son intencionales, la persona no va a un juzgado con la intención de mentir, ¿no? La persona va a un juzgado contando algo que cree que le pasó, pero es falso. ¿Cómo lo voy a detectar? Pues bien, empecemos. Primero, es muy importante que nosotros podamos evaluar de manera clara la memoria, entendiéndola como este proceso reconstructivo.
Y entonces, si es un proceso reconstructivo, esto quiere decir que va a reconstruir todo, absolutamente todo de la emoción, de los afectos, del entorno, de lo que estuvo observando mientras adquirió ese recuerdo. Entonces, ¿qué es lo primero? Yo tengo que observar cómo está reconstruyendo esta memoria, ¿no? Imaginemos la memoria falsa. ¿Cómo la está reconstruyendo? La está reconstruyendo de manera mecánica. Hay estos datos colaterales, se acuerda del color de las paredes, recuerda qué temperatura existía en el momento, recuerda algún olor, recuerda algo extraño que haya pasado, algún dato peculiar, ¿no? Por ejemplo, que el niño recuerde que cuando estaba sufriendo la agresión en la habitación de la casa, la pared estaba manchada porque un día antes mamá había matado un mosquito, por ejemplo. Esos son datos periféricos de la reconstrucción de la memoria de un hecho vivido. Cuando estos recuerdos son implantados, no llevan esta carga afectiva, no llevan este proceso específico de interacción, ¿no? Sino todo lo contrario, van a estarse viviendo con estas herramientas y con estas dificultades de poder integrar toda la información. Entonces, primero punto, recuerden, observar cómo se está dando la reconstrucción. 2, el recuerdo viene reconstruido con una carga afectiva, porque si estamos hablando de una experiencia traumática, debe haber una reacción. No quiero decir con esto que la víctima forzosamente debe entrar en crisis, debe llorar, debe presentar una reacción de angustia, pero sí debe poder reproducirnos y reconstruir alguna carga afectiva, la que sea, de enojo, de frustración, de control emocional, de embotamiento afectivo, de ansiedad fisiológica, por supuesto, cualquier reconstrucción. ¿Por qué? Porque lo viví y entonces cuando lo voy a recordar voy a tener una carga afectiva. Y nos pasa en todos los recuerdos, ¿eh? Nos pasa cuando nosotros estamos muy contentos y contamos un recuerdo precioso, sentimos algo y nos ponemos felices y sonreímos. Esa es la carga afectiva. Pasa lo mismo cuando reconstruimos un recuerdo triste, un recuerdo que no era agradable. Entonces, esta parte me parece que es sumamente importante para que nosotros podamos reconstruir esta parte, para que podamos tener presente dentro de nuestras evaluaciones. Y finalmente, poder entender si el lenguaje, la atención, la memoria de este testigo es congruente con su testimonio. Si, a ver, este niño que tiene ahora 6 años me dice que recuerda este evento de cuando tenía 1, eso es inverosímil, no es lógico, no es congruente que este niño de 6 años pueda recordar así perfectamente y reconstruir perfectamente un recuerdo de cuando tenía 1 año. Entonces vamos a ir teniendo y vamos a ir dando estas construcciones para poderlo trabajar, ¿no? Eso me parece muy importante. Y bueno, para empezar a cerrar esta pequeña cápsula, quiero compartirles algunos datos que me parece son muy importantes dentro de las memorias fantasmas y de las memorias falsas. El primero de ellos es que la mayoría, el 90% de los recuerdos que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana ya han sido contaminados, ya no son el recuerdo inicial. Cada vez que nosotros lo vamos reproduciendo, vamos perdiendo o agregando información. El recuerdo se va contaminando. Nuestra memoria es el proceso cognitivo más contaminable que tenemos. Y entonces, por lo tanto, hace un proceso tan contaminable, vamos a tener estas dificultades de considerar que el recuerdo es puro. El 90% de nuestros recuerdos ya están contaminados. Y el 70% de los recuerdos que llegan a procesos jurídicos se encuentran con algún tipo de contaminación o falsa memoria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Manual de la Prueba Pericial, justamente hizo un capítulo respecto a la psicología del testimonio, porque sabe que es sumamente importante poder revisar cómo es la manera en la que los testigos, en la forma en la que las víctimas se acercan al proceso jurídico y cuentan lo que les pasó. Yo los invito, les invito a que nos capacitemos, a que estudiemos, a que nos acerquemos a información objetiva, científica, actualizada acerca de las falsas memorias para poder entenderlas, para poder estudiarlas y sobre todo para trabajar siempre con una perspectiva de infancia
y de derechos humanos. No olvidarnos de trabajar con estas miradas. Y bueno, yo les agradezco muchísimo que puedan estar conmigo en este espacio. Insisto, van a ser mini cápsulas de 15 minutos no más, que vamos a estar compartiendo una vez a la semana, que vamos a tener esta información muy clara, muy específica a través de mis redes sociales y yo les agradezco mucho. Me despido, soy Perla Razo, perito en psicología, siempre con una mirada de justicia, perspectiva de género, derechos humanos e infancia. Muchas gracias.